Libro de Josué, capítulo 5 y verso 15, dice de la siguiente manera. Josué, capítulo 5 y verso 15, dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén y amén. Puede sentarse, puede ocupar su lugar. Dios es propicio en cada tiempo de la vida del hombre. Dios tiene en control todo aquello que muchas veces nosotros pensamos que Dios nos está moviendo. Pero creo que en este momento de diversos problemas y de diversas adversidades que hay, muchas veces pensamos que estamos desprotegidos, pero no lo es así. Dios está sentado en su trono y su mano está extendida, y siempre hay una provisión para aquellos que en Él creen, y siempre Él estará ahí con nosotros. Me recuerdo las palabras del profeta Isaías cuando él lo declara diciendo: y aunque pases por las aguas y aunque pases por el fuego, ahí estará el Señor. Qué lindo es saber que no importa lo que tú estés pasando, saber que Dios está con todo hecho, está contigo. Pero algo tremendo está sucediendo con el pueblo de Dios ahora. Ellos ahora ya no tienen como líder a un Moisés, ahora tienen como líder a un muchacho llamado Josué, que aprendió mucho de su líder. Y dentro de ellos, ahora ellos están a punto de tomar lo que se llama la promesa de Dios. Y ellos están precisamente a un paso de entrar a la siguiente parte, que se llama entrar a que aquellos muros, que aquella ciudad, lo declara en el capítulo 6, a tomar parte en aquella batalla que se va a deliberar contra Jericó. Sin embargo, estos versos que suceden antes de que Josué haga tal cosa, tienen gran importancia, porque dentro de ellos hay ciertos puntos específicos de los cuales yo quiero hablar. De hecho, el tema o el título de este sermón es La Voz Divina. Ese es el título que yo le puse. Pero en realidad el tema que yo quiero abordar es aprendiendo a escuchar la voz de nuestro Dios. Porque aunque seamos hijos de Dios, muchas veces no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Aunque nosotros hayamos recibido a Cristo, no hemos aprendido aún todavía a escuchar esa voz. Y esa voz es suave, a veces es un poco más fuerte, pero Dios nos habla, pero nosotros no la atendemos. Para ello hay varios puntos que tocar en este pasaje, pero solamente quiero tocar 2 puntos al respecto de ello, para que nosotros aprendamos a escuchar verdaderamente la voz de Dios. Número 1. Yo quiero que veamos que antes de entrar a toda batalla es importante saber quién está a tu lado. ¿Por qué? Sí, porque enseguida de estos 3 versos va a venir algo que le sucede a Josué. Porque antes de entrar a la batalla es importante que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo es, si estamos preparados o no? Y para ello yo quiero que nosotros nos demos cuenta
que los desafíos que este pueblo, el pueblo de Dios, tiene por delante son grandes. Y en los desafíos vienen acompañados de cambios. Pero lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a los cambios. Sí, nosotros no estamos acostumbrados a los cambios. Nosotros queremos que lleguen los desafíos, pero nosotros mandar en el tiempo de ellos, ordenar el camino. Pero ¿y qué si el Señor te dice que el camino que tú has trazado no es el que Él quiere, por el cual Dios quiere llevarte? Sino que Él dice, ahora te vas a ir como yo digo. Me recuerdo cuando David estaba delante de sí en un desafío grande, porque estaba un gigante llamado Goliat en frente del pueblo de Israel, y el rey de Israel le quiere poner a David, aquel jovencito, había un desafío delante, había que deliberar una batalla contra un gigante, pero el rey creía que lo más correcto era tener a un soldado, a un hombre de guerra, con todas sus indumentarias. Y a veces nosotros creemos que esa es la norma para todo, ¿no? Y a David, cuando le pusieron todas aquellas indumentarias, me imagino es como cuando usted compra una pijama una pijama y usted va a acostarse y resulta que le sobra todo aquí, y entonces le hace usted así a la pijama y el pantalón se le sube y se le cae, y entonces usted ve que la camisa le queda bien grande, y entonces dice, esto no es pijama, esto no es para mí. Entonces yo me imagino por un momento a David con todo aquello, y se veía que todo lo que era el protector, el pectoral de él le llegaba hasta por la rodilla. David, me imagino, se golpeaba entre él y decía, no, esto no es para mí. Pero hay un desafío enfrente de ti y estás todavía peleando con las vestiduras. David tuvo que decirle a eso al rey, y el rey se puso a reír, me imagino, de él, y le dijo, ¿y tú? Con todo eso, quitándote todo eso, delante de ese gigante que está enfrente de ti, tú eres un muchacho muerto. Pero los desafíos significan cambios, y en los cambios es cuando Dios nos quiere usar. Pero ¿por qué nosotros le queremos ordenar a Dios hacer las cosas a nuestro estilo? Y si Dios te dice que te lo quites, ¿por qué no te lo quitas? Y si Dios dice que te lo pongas, ¿por qué no te lo pones? ¿Por qué nosotros queremos hacerlo así? Ahora, pero cuando el hombre es espiritual, entiende las lecciones, y muchas veces no distinguimos entre lo uno y lo otro. Miren lo que acontece. En el verso 13 acontece una frase muy importante. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué no distinguía en ese momento. Josué se atrevió a hacerle la pregunta a aquel varón que estaba con la espada desenvainada. Y esto nos sucede a todos nosotros. Hay momentos que no distinguimos entre lo que es espíritu y lo que es carne. Y a veces, en vez de quedarnos callados, en vez de consultar a Dios, en vez de preguntarle a Él, actuamos en la carne. Y cuando actuamos en la carne porque somos atrevidos, así como Pedro caminó sobre las aguas por un momento mientras mantuvo sus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, pero una vez movió sus ojos de él, dice que él sentía y le dijo, maestro, Señor, ayúdame porque perezco. Pero ¿por qué nosotros realmente, cuando estamos en ese momento allí, si nosotros no podemos visualizar las cosas y no podemos comprender las cosas, ¿por qué no nos quedamos quietos? ¿Por qué tenemos que actuar? ¿Por qué tenemos que tomar decisiones? ¿Y por qué no esperar en Él que Él nos diga?
Josué, como no comprendía en ese momento, lo único que veía era un hombre con una espada desenvainada. Y como no sabía de quién era, si era de los enemigos o era del ejército de él, todavía se atrevió ¿a qué? A preguntarle. ¿Usted cree que eso es incorrecto? Ahora yo le haría una pregunta. ¿Usted cree que es incorrecto que un pastor le pregunte a uno de sus miembros, ¿está usted conmigo o está en contra de mí? No es incorrecto. Y le voy a decir, ¿por qué no es incorrecto? Porque algunas veces la persona da muestra de que está al lado del pastor, pero al rato da muestra de que no está al lado del pastor. Y Josué, como lo vio ahí, también le preguntó y hizo lo mismo. Porque Josué era un hombre carnal como los pastores. Y lo vio con la espada desenvainada y le dijo, ¿y tú eres de los nuestros o eres de los que están en contra de nosotros? Se necesita más discernimiento para poder hacerlo. Continúa él diciendo en ese mismo verso, porque hay algo importante, pero en el verso siguiente, en el verso 15, ocurre algo que me llama mucho, pero mucho la atención. Qué importante es conocer a su líder. Ahora, ¿tiene algún parentesco con el líder? ¿Tiene algo que se puede usted identificar con el líder? Mire, aquí hay un suceso muy especial. Muy especial, porque cuando uno no tiene líder, uno crece como a uno le da la gana. Pero cuando uno tiene un líder, uno aprende muchas cosas de su líder. En el verso 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice? Y Josué así lo hizo. Ahora, Josué no está como líder ahora del pueblo de Israel porque él levantó la mano y él decidió decirle, llévenme a votación, yo quiero ser el líder. No, Josué no era el líder por mayoría de votos. Josué no era el líder porque se había ganado el cariño de alguno. Josué era líder del pueblo de Israel porque tenía ciertas virtudes de las cuales Dios había puesto sus ojos en él. Y Moisés, antes de morir, antes de terminar sus días, el Señor le ordenó y le dijo a Moisés, ve y unge a este muchacho, porque él va a ser el que va a sucederte, el que va a seguir y llevar al pueblo a entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, aún todavía no han entrado a la tierra prometida. Ahora todavía el Jebuseo, el Eteo y cada uno de ellos y todos estos pueblos están en esa posición, están en su lugar. Pero aún todavía este joven va a dar ciertas pausas o ciertos pasos en los que se va a identificar quién era su líder. Y uno de ellos es que nosotros encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 4 y 5, y dice, y viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó de en medio desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El quitarse la sandalia, el quitarse el calzado, tiene dos cosas en específica que tienen que ver con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dentro de ello debemos de darnos cuenta que estas dos cosas que tienen que ver con el quitarse la sandalia significa cambio y la otra es humillación. ¿Por qué? Porque cuando te quitas la sandalia
Tienes que dejar todo lo inmundo, todo lo impuro del mundo y dar un cambio en tu vida. Porque el lugar al que Dios te está llamando es santo, y Él es santo. 3 veces sea santo Jehová. Y a veces a nosotros nos cuesta despojarnos del viejo hombre, quitar los pasos antiguos y venir a las sendas de justicia, a las sendas de verdad. Es tan trabajoso para el hombre querer cambiar su vida. Por eso es que todavía hay algunos que todavía anhelan la vida pasada, porque todavía no se han quitado las sandalias de sus pies. Y aunque me hablen de santidad, pero el mundo los atrae y por eso no se despojan de esas sandalias aún todavía. Porque cuando te las quitas va a suceder algo, que entonces entrarás a lo que se llama santidad o un lugar santo. Y entonces la cosa que va a hacer es que te vas a arrodillar y entrarás a la humillación. Y humillarse significa postrarse en tierra. Y entonces reconocemos la autoridad divina de Dios. Pero nosotros muchas veces, mira, lo lindo de esto, hermano, hermana querida, es que lo mismo le estaba pasando a Josué que a quien fue su líder. Su líder no había comenzado cuando él aún todavía estaba ahora. Tenía que humillarse delante de él porque todavía no había llegado a Egipto. Él simplemente fue a ver dónde esta zarza ardía y ahí tuvo que humillarse. Josué todavía no entraba a conquistar Jericó. Aún todavía no entraba a conquistar todas las tierras que Dios iba a entregar en sus manos. Pero lo primero que tiene que hacer un hombre de guerra, una mujer de guerra, un hombre de Dios, es humillarse delante de Dios y reconocer que Él es Jehová y que Él es su Dios. Y ya no nos ceñimos a nosotros mismos, sino Él ciñe nuestras vidas. Amén. Pero a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que ya no vamos a hacer como nosotros queremos, sino como Él quiere hacer las cosas. Por eso es que es de suma importancia poder reconocer que realmente el despojarnos de todo ello, el despojarnos y quitarnos esas sandalias significa ir en un camino nuevo, andar con Cristo y dejar todo el mundo pasado. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer ese cambio en nuestra vida? No muchos. Hemos recibido a Cristo, pero no queremos hacer ese cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta traer la vida pasada. ¿Por qué si Cristo te perdonó, por qué sigues recogiendo la vida pasada? ¿Por qué si Él ya no se acuerda de tu pecado, por qué nosotros tenemos que acordarnos de nuestros pecados? Llega todavía ahí, nosotros queremos ser, mira, creo que si hay hombres en la Biblia que han sido atrevidos, y voy a hablar bíblicamente, si conocemos a hombres atrevidos en la Biblia, nosotros podemos encontrar a un Pedro, no solamente a un Pablo, podemos encontrar a un Bernabé, podemos encontrar hombres que tomaron decisiones y actuaron en obediencia a Dios. Y eran atrevidos, porque ahora que estábamos allá en Cuba hablando y enseñando, yo quiero que me trajo el Señor la imagen de Pablo, el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Pablo en el recorrido de los 4 viajes que Pablo hace, usted cree que Pablo llevaba 100, 150, 75, 80 personas consigo mismo para predicarlo? No. Pablo no tenía que le aplaudiera, así ve, que le dijera, bravo, excelente. Él no tenía quien le dijera eso.
Pablo veía y evangelizaba y él instituía hombres en las iglesias y él tomaba nuevamente su bolso y seguía caminando. Él iba él solo. Por eso cuando nosotros lo encontramos en el libro, en Éfeso, nosotros allá en Roma, cuando lo encontramos en Roma, Pablo llora porque él tiene una multitud delante de sí mismo y le están pidiendo que necesitan un pastor, y el único pastor que califica para esto es el único que lo detiene, que lo sostiene, que lo ayuda a ponerse en pie, que lo ayuda a caminar, que va con él, y apenas era un muchacho. A veces uno puede estar rodeado de mucha gente y de muchas personas, pero al final está siempre solo. No, hermano, el evangelio no se mueve por la multitud. El evangelio se mueve por personas dispuestas a seguir adelante. Aquel que ven al blanco, al supremo llamamiento, aquel que sabe que Dios lo llamó a hacer cosas diferentes, no como los demás. Aquel que sabe que Dios le está diciendo: levántate, que yo quiero hablar contigo. Ahora es el tiempo y camina, porque yo iré contigo. Él no va a ir con los demás, él va a ir con una persona en específica. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a atreverse a hacer eso? Por eso cada vez que tengo que ir a esos viajes, una de las cosas que hago es orar más al Señor. Y le digo: dame fuerza, dame gracia, dame sabiduría. Porque allá no puedo recurrir a ninguno de los que están acá. Allá tengo que sacar todo aquello adelante. Y yo me imagino el apóstol Pablo, por eso es que al final el apóstol Pablo en el libro de Colosenses también habla de su médico amado. Era aquel muchacho también llamado Lucas que estaba a su lado, que era médico, y que él estaba ahí para cuidar al apóstol, y cada vez que el apóstol se ponía en pie y predicaba y hablaba del evangelio. Pero sabía Lucas que el trabajo de él era cuidar a su líder. Josué, el trabajo de Josué cuando Moisés estaba en vida era cuidar a Moisés. Por eso es que él tenía un vivo celo por la protección de su líder. Pero ahora Josué está a punto de hacer algo grande, aún todavía no comienza, y el Señor le sigue hablando y le sigue enseñando. Pero a veces nosotros llegamos a los 30, 40 años y nosotros creemos que todas las sabemos. No hay nadie que nos gane. Que si alguien nos quiere aconsejar o decir algo, ay no. No, por favor, seguimos aprendiendo. Esta es una escuela en la cual nosotros debemos de seguir aprendiendo. Al final de todo esto, hay 3 verdades más que yo quiero compartir así, rapidito. Son 3 verdades entre medio de todo. Este ángel, permítanme, este ángel que estaba con la espada desenvainada, era aquella viva voz que se le apareció, era Elohim, era Adonai, era Jehová de los ejércitos, el que llamó a Moisés. Ahora, era el unigénito Hijo de Dios con aquella espada desenvainada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia. Por favor, cuando lea esto, dése cuenta de algo: que ningún ángel permite que se le adore. Acuérdese del apóstol Juan, que el apóstol Juan completamente, él le dice: levántate porque somos consiervos del Señor. Pero aquí no. Aquí no, aquí dice él respondiendo, dice el verso 14: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Pero el ángel no aparece que le dijo: levántate porque somos lo mismo. Yo soy un mensajero, tú eres la obra perfecta de Dios. Este es el Señor mismo. Por lo tanto, ahora es como el príncipe del Señor, varón de guerra,
El Señor siempre irá delante de nosotros como gran guerrero, porque antes de que nosotros vayamos a la batalla, Él ya está. Josué no había salido a la batalla y el ángel de Jehová estaba adelante ya. Qué interesante poder observar que todas esas cosas, porque antes de que tú y yo pidamos por nuestras necesidades, Él ya las conoce. Para ganar las batallas es importante reconocer que debemos adorar, y lo que hizo Josué fue adorar al Señor en todo tiempo. Nosotros a veces no queremos adorarle. Nosotros queremos que Él esté con nosotros, pero jamás adorarle como Él se lo merece. Otra cosa interesante entre medio de todo esto es que hay que reconocer que hay que obedecerle a lo que Él nos pida. Oiga, pero yo digo, ¿se ha fijado que nos cuesta postrarnos en tierra? No, es que me compré estos últimos zapatos que me compré, están demasiado caros, pastor, mire, me los voy a quitar y después me arrodillo. No, hermano, quítate esas sandalias que hace rato son tan arrogantes que no dejan que reconozcamos el lugar que estamos es santo. ¿Por qué la altivez aún en nuestras vidas? ¿Por qué no nos humillamos y reconocemos que Dios nos ha llamado a un cambio diferente? Creo que debemos de tomar en cuenta que las sandalias significan la humillación de nosotros hacia el Señor. Si queremos nosotros verdaderamente aprender a escuchar la voz de Dios, debemos permitir que el Señor vaya delante de nosotros. Debemos adorarle en todo tiempo y estar dispuestos a obedecerle para edificar lo que Él nos manda hacer. ¿Qué estamos edificando? Cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo. Y si no estamos haciendo nada, es tiempo que despertemos. Le dije a aquella persona, le dije el otro día, a aquella persona que decía que con venir a la iglesia, eso era todo. No, yo ya vine a adorarle. No, eso no es adorarle, hermano. Porque a veces lo que tenemos es como que estamos en una compañía y tenemos tiempo para llegar ahí, marcamos la tarjeta, ya llegué, ya me vieron, ok, chao, bye. Eso no es, no, hermano, eso es algo que traes obligado. No. Al Señor no se le adora así. No, a Dios se le obedece. La Biblia dice: y no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. O sea, es un costumbrismo. No. Y entrar por sus puertas con acción de gracias, alabando y adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero si no tienes tiempo para adorarle a Dios, tú me vas a decir que vas a tener tiempo para orar. Si no tienes tiempo para venir a la iglesia, no vas a tener tiempo para orar con Él. Son cosas que nosotros necesitamos verdaderamente, que aún humillarnos dentro de nosotros mismos y reconocer que Dios es Dios. Segundo punto que yo quería tocar, que nos lleva a nosotros. Esto fue Josué. Esto es relativo a Josué. Pero hermano, hermana querida, tú has sido elegido de parte de Dios. A ver, si tú has sido elegido y entiendes que Dios te ha elegido, levanta tu mano y dile: sí, Señor, yo lo entiendo, que yo he sido elegido para eso. Y si tú has sido elegido para ello, voy a ser breve en esta última parte, en este último punto. ¿Por qué no me acompaña al libro de Ageo, capítulo 1, y en el verso 14, por favor? Ageo, capítulo 1 y verso 14. Y dice: en el verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo:
yo estoy con vosotros, dice Jehová. En el verso 14 dice, y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y el espíritu de quién? Del resto de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. Entonces quiere decir, en otras palabras, hermano, hermana querida, que tú has sido elegido independientemente si tienes o no tienes nombre dentro del pueblo. Porque aquí está llamando a un gobernador, está llamando a un sacerdote, pero también dice, y el Espíritu tocó al pueblo. Pero cuando tú le tienes miedo al Espíritu, cuando tú le tienes temor a escuchar la voz de Dios, cuando tú te apartas de hecho, harás algo que Jonás hizo, y meterse en una embarcación para irse a otro lado, e irse incluso al sótano de ellos, porque no quieres que nadie te hable de ello, no quieres que nadie te recuerde de ello. Pero si has sido elegido de parte de Dios, te diré algo: aunque te remontes a los cielos, aunque te vayas al mar, aunque te metas debajo de la tierra, ahí Jehová de los ejércitos siempre hará retumbar donde tú estás y te hará saber que Él es Dios y que Él te llamó. Y me dirás, ¿y si me canso, pastor? ¿Qué pasa cuando estoy cansado? No te preocupes, porque los jóvenes se cansan y algunos se sientan en las aceras ahí a esperar que pase el pastor. No. Hay algunos que se cansan todavía y se sientan allí. No te preocupes, pero te diré una cosa: al profeta el Señor le dijo así: vete allá. ¿Qué le dijo? Come, descansa, porque después, mira, un largo camino aún te espera. El camino, ¿para qué lo trazamos? ¿Para qué te tardas en hacer lo que Dios te mandó a hacer? Sí, hay dolor, hay tristeza. Llega el golpe y nos quiere tirar. Pero el Señor nos ha dado una orden. El Señor nos ha dado una orden. A ver, ¿y sabes quiénes son los que irán llevando esas gavillas con regocijo? ¿Cómo irán? Dice que ellos irán llorando y gimiendo. Irán llorando porque, no te creas, no es fácil servirle a Dios muchas veces. Muchas veces hay que llorar y solo recoger las lágrimas y seguir adelante. Pero te diré una cosa, que Él sabe cada uno de nosotros. Mira, solamente para darle un poquito, porque no quiero abordar más acá. Zorobabel es descendiente del linaje también de David. Usted puede ver allá también en Mateo capítulo 1, verso 12, 13, y allá lo puede ver. Pero no quiero hablar de genealogía al instante, sino quiero hablarte y decirte que Dios está llamándonos en este tiempo. En este tiempo donde hay grandes cambios, en este tiempo donde hay gente necesitada, donde hay que despertarnos y hay que cumplir el propósito divino por el cual Dios nos ha llamado. Creo que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, lo primero que debemos de hacer en este año es rendirnos nosotros al Señor y obedecerle a Él antes que nosotros darle la cabida a nuestra carne. Porque a la verdad, el apóstol Pablo amonestó a la iglesia de Gálatas y les dijo: ¿acaso yo os podré hablar como espirituales cuando aún todavía sois carnales? Un espiritual con otro espiritual se entenderán, pero un carnal con otro carnal se entenderán mejor también. Pero siempre el carnal no podrá entender al espiritual. Sí. Estando el profeta en la cueva, tomándose el refrigerio, dice, y pasó un estruendo, y pasó un silbo apacible. Pero antes ya se había movido la tierra,
Antes ya habían habido otros acontecimientos. Y él siempre decía, pero Jehová no está allí. Estando en media predicación, allá mismo vienen y me dicen, pastor, levante oración por Santiago. Santiago ahora mismo acaba de recibir una réplica de 4 puntos, casi 5 puntos, allá mismo. Y ya para entonces esa era la tercera del día, cuando yo me encontraba predicando. El gobierno ya les había dado la orden a ellos que salieran de sus casas y que todos estuvieran en los patios y lejos de cualquier pared, en Santiago de Cuba. Y ahí mismo vino una voz y dijo, todo esto ocurre por cuestión de brujería y santería, porque lo que Dios está haciendo es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Arrepentirnos. Y no solamente a ellos, allá en Cuba, en todo el mundo, el hombre se vuelca ¿al qué? Al deseo de sus pasiones desordenadas, al pecado. Y después, cuando empezamos a ver que todas estas cosas acontecen, entonces queremos que la mano de Dios se detenga. ¿Por qué ahora mejor nosotros no venimos y nos arrepentimos y le decimos y nos humillamos delante de Él y le decimos, me humillo a ti, Señor, reconozco que necesito tu perdón y que necesito que tú nos ayudes? Sí, hay un intercesor, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el cual puede interceder por nosotros y puede obrar en medio de nosotros. Porque hay alguien a veces que pregunta, y lo primero que pregunta y dice, pero en Cuba la santería, la brujería y todo esto. Ok, usted me puede hablar de todo ello. Y yo te pregunto, ¿y a ti lo pecador, lo indiferente, la obediencia, lo que le robas a Dios y todo esto, dónde está? ¿Tampoco es pecado? Es pecado, es lo mismo, unos de una forma y otros de otra. Por eso, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte en el tiempo perfecto de Él. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le decimos,